Bueno, pues como les había adelantado, ya estoy con mi entrevistado del día de hoy. Él es José Luis de la Cruz Gallegos, que actualmente ocupa el cargo de director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que bueno, no es cualquier cosa. Creo que nos vas a despejar muchas dudas y también vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, que es el tema económico actualmente. Y bueno, la pregunta del millón con la que quiero empezar. ¿Qué tan bien o qué tan mal íbamos antes de la pandemia en términos económicos? Mira, yo creo que hay dos elementos básicos. No, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. El primero es, el problema de México es un problema estructural, o sea, de fondo. No hemos logrado resolver el cómo generar crecimiento. Durante los últimos 40 años el promedio de crecimiento del país apenas supera el 2% antes de la pandemia, lo cual es muy malo. Nada más para darnos una idea, a mediados de los 50 y de los años 60, China y Corea tenían un PIB per cápita que no llegaban ni a la mitad del de México. Hoy Corea está más del doble por arriba de nuestro país y China poco a poco nos alcanza. Entonces, en ese sentido, hay un problema estructural, no hemos encontrado la fórmula del crecimiento y mucho menos la de una distribución equitativa, es decir, el desarrollo y el progreso económico. ¿Qué pasó con el COVID-19? Pues vino a exacerbar un problema de crecimiento, es decir, nos llevó al extremo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que cerrar la economía acabó generando el cierre de empresas. Más de 1 millón, de acuerdo al INEGI, se cerraron. Se crearon otras 600,000, pero en términos netos perdimos empresas equivalente a 4 años de generación, sobre todo de micronegocios y de pequeñas empresas. Y eso evidentemente está impactando en el empleo y sobre todo en el bienestar de las familias mexicanas. Entonces hoy lo que tenemos en resumen es la combinación de un problema estructural en donde ya traíamos desde 2018 una desaceleración económica que creo que se subestimó, sobre todo en la parte industrial, y en donde el COVID-19 nos está llevando a una nueva realidad de mucho menor crecimiento. Tocas un punto fundamental, pero me interesa muchísimo. ¿Qué hizo que los inversionistas dejaran de ver atractivo a México para poder invertir? Mira, yo creo que fundamentalmente las señales que se enviaron a partir del segundo semestre del 2018, cuando se canceló el aeropuerto que se estaba construyendo, sin decir si fue correcto o incorrecto, simplemente ese hecho fue una señal que sí indicó que las medidas que se iban a tomar a lo largo de la presente administración podrían ser, digamos, un tanto en un sentido extremo. Segundo, se estuvieron negociando o presentando iniciativas para regular el sistema financiero, que tampoco fue bien visto. Y eso fue lo primero que ocurrió. Y posteriormente se han agregado, por ejemplo, la reforma a la industria eléctrica, hoy la reforma, ya todo esto aprobado en la parte del outsourcing, la parte laboral, y en el medio de todo eso, pues una serie de aseveraciones que de alguna forma han generado fricciones entre el sector privado y el sector público. Claro, ¿tú crees que en algún momento México pueda convertirse otra vez en algo atractivo para que vengan a invertir? Porque esto que mencionas del aeropuerto, me queda claro que fue una muy, muy mala señal y también pues hubo una gran fuga de capitales, ¿no? Y con esto de la pandemia vimos que a los empresarios, desgraciadamente fue el sector que menos se les apoyó cuando dan muchísimos empleos, digo, y aparte empleos formales, ¿no? Mira, algo que ocurre con México y que lo mencionaba von Humboldt desde hace siglos, México es un país muy atractivo, es decir, y siempre lo va a hacer por varios factores. Uno, que además no depende de nosotros, es la cercanía con Estados Unidos. Claro. México es una plataforma de exportación hacia el todavía principal mercado, la principal economía del mundo. Esto lo hace muy atractivo para los inversionistas. Segundo, por el tamaño de su mercado interno, es decir, mientras tengamos un 30% de la población con niveles de ingreso medio hacia arriba, pues estamos hablando del equivalente a 40 a 50 millones de mexicanos que tienen capacidad de consumo, en donde las empresas transnacionales quieren estar para invertir porque es buen negocio. Y recursos naturales evidentemente y recursos humanos existen. Entonces México va a conservar siempre cierto grado de atracción. ¿Cuál es el problema? Con eso no nos alcanza para crecer.
no nos alcanza para crecer lo que necesitamos. El país requiere medidas adicionales para eso que ya existe, que ha estado presente durante décadas, pero que nos alcanzó para crecer 2%. Necesitamos tomar medidas de mayor cercanía entre el sector público y el sector privado, una agenda por el desarrollo del país que además incorpore tanto los efectos del COVID-19 como el progreso que se ve en el mundo a través del desarrollo de nuevas tecnologías. Y en ese sentido necesitamos construir una nueva agenda de desarrollo para el país para aprovechar eso que ha estado presente, pero que ya vimos que no es suficiente. Así es. ¿Tienes más o menos el dato de cuántos empleos se han perdido ahora con la pandemia? Digamos que, de acuerdo al INEGI, cerca de 2 millones de empleos. Durante la parte más dura de la pandemia se perdieron cerca de 12 millones de fuentes laborales. Se ha recuperado alrededor de 10 y están pendientes poco más de 2 millones. Pero eso ocurre desde octubre del año pasado. Es decir, tenemos ya prácticamente 5 meses en donde ya no hay un avance en la recuperación de esas plazas de trabajo. ¿Esto qué implica? ¿O por qué es, mejor dicho, por qué fue causado? Primero, pues el cierre de empresas. Segundo, sectores que ya se vieron afectados estructuralmente, sobre todo turismo, alojamiento, restaurantes, la parte de entretenimiento, pero también los servicios inmobiliarios, la renta de oficinas, la construcción de centros comerciales. Es decir, hay sectores en donde el inicio no va a ser como estábamos antes de la crisis. Claro. Y bueno, algo que creo que es del interés de todos, o sea, como ciudadanos, cómo nos afectan todas estas decisiones que han dejado de tomar, pues ahora sí que los gobernantes. En el caso de la pandemia, el hecho de que no se le apoyara a los empresarios, el hecho de que no hubiera apoyos económicos, o sea, pero siguen habiendo apoyos sociales. Es ahí donde uno no entiende, o sea, ¿por qué para unos sí y otros no? Mira, yo creo que al final del día hay un elemento que sí se debe de considerar. La magnitud de la crisis generó en todo el mundo, y en el caso de México también, una factura. Es decir, el cerrar la economía, el que todavía no tengamos resuelto el problema de salud, es una cuestión subyacente que nos pone muy en claro que la nueva realidad económica va a tardar en desaparecer. Entonces, en ese sentido, hay una factura económica y social que se iba a pagar. ¿Qué alternativas existían desde mi punto de vista? Por la que optaron la mayor parte de los países, que los gobiernos asumieran fiscalmente parte de ese costo, en donde evidentemente lo que van a hacer es irlo prorrateando, es decir, es como irlo difiriendo a lo largo de los siguientes años, pensando que con eso el crecimiento económico puede ser muy sólido y que entonces el crecimiento va a permitir pagar esa factura de apoyos fiscales que dieron. La otra alternativa por la que tomó México es que el gobierno no se endeudara, que no metiera recursos fiscales, pero entonces el costo de la factura se pasó a la sociedad, es decir, a las empresas y a los trabajadores. Y el gobierno lo que trató de plantear es una red de cobertura social para las personas de menores ingresos, las personas más pobres. Entonces, en ese sentido, fue una decisión que estaba en los atributos, en las capacidades, las potestades del gobierno. Sin embargo, desde mi punto de vista, a lo que puede llevar es de que a partir del 2021, del 2022, los ritmos de crecimiento no alcancen para tener el nivel de bienestar que se había logrado hasta el 2018, que tampoco era muy bueno, pero en donde ahora lo que tendremos es una nueva realidad de precarización laboral y de precarización social. ¿Y qué va a pasar si ya no hay trabajo, si no hay dinero y la gente pues tiene que seguir viviendo? O sea, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, son los índices del aumento, ¿no? De la violencia, los asaltos y todo esto. O sea, desgraciadamente es algo que ya estamos viendo. Mira, al final del día, la parte laboral, desde mi perspectiva, conjuga muy bien los elementos económicos con los sociales. Al final del día, a través del empleo, las familias adquieren el ingreso con el que pueden atender sus necesidades, desde las más básicas hasta las de lujo, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando hay carencia de empleo, o el empleo que se genera es precario, que ese es el otro problema, no nada más tenemos que crear empleo, sino que empleo que pague bien, que dé prestaciones de seguridad social, prestaciones sociales. Y en ese sentido México venía mal y hoy se ha rezagado. En unos meses, cuando se den a conocer las nuevas cifras de pobreza, ahí veremos la profundidad del impacto y realmente cuánto del gasto social logró contener el
incremento de pobreza. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, el costo, la factura social puede ser una ciudadanía que se vea afectada y que entonces en ese sentido tenga menor capacidad de compra, menor capacidad de consumo, menor capacidad de generar bienestar y por lo tanto genere fracturas y desequilibrios en la convivencia diaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tome, de entrada que acabas con el COVID, ¿no? Pero para recuperarnos económicamente hablando, ¿crees que sea un proceso de que tarde más de un sexenio, 2 sexenios, no sé? Digamos que hay 3 ópticas básicas que debemos tener en claro. La primera es, en términos generales, me parece que la recuperación va a llevarnos por lo menos hasta el 2023 y principios de 2024. Ahí estaremos en general en niveles similares a los del 2019. Segundo, esto no implica que todo vaya a ser homogéneo. Hay sectores que se están recuperando muy rápido, sobre todo los exportadores, ya lo vemos en algunos de ellos, equipo de cómputo, equipo eléctrico, todo lo que Estados Unidos ya está demandando, ya tiene un grado bastante aceptable de recuperación. Pero hay otros en donde estamos 30 o 40% por abajo de lo que teníamos antes del COVID-19. Ahí está la parte de alojamiento, de entretenimiento, el propio sector textil, el vestido, el calzado. Entonces, lo que vamos a ver es que esos van a tardar a nivel macroeconómico por lo menos entre 5 y 6 años. Pero cuando lo analizamos en términos del tamaño de la población, lo que nosotros llamamos términos per cápita, me parece que sí nos va a llevar más de una década. ¿Por qué? Porque la población sigue creciendo, la economía se contrajo y el ritmo de recuperación que vamos a tener apenas va a ir compensando al principio ese crecimiento de la población y tardaremos más para poder equipararnos en ese término per cápita a lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuál crees que hubiera sido una decisión acertada con el tema de la pandemia y con el tema económico? O sea, ¿qué crees que tenía que haber hecho el gobierno para que el impacto no fuera tan fuerte? Primero, reconocer el hecho, ¿no? Es decir, me parece que se subestimó lo que estaba ocurriendo en términos de salud primero, ¿no? Claro. Es decir, la reacción de países en el este de Asia fue muy rápida y muy eficaz. Claro. En México me parece que tardamos en reconocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo y por lo tanto los efectos que esto iba a tener sobre la economía y sobre todo sobre la sociedad. Segundo, a partir de esto sí creo que se debió haber generado un programa contingente en donde sí se comprometieran más recursos públicos. Se entiende de alguna forma el escepticismo del presidente en el sentido de que en otros momentos los recursos públicos no necesariamente han llegado al total de la población, pero justamente hoy depende del gobierno el garantizar que eso no ocurra, es decir, que los recursos que se destinen para reactivar la economía acaben generando un impacto más democrático, llamémoslo así, sobre toda la población. Entonces, en ese sentido, sí creo que hizo falta reconocer el hecho, su grado de afectación y a partir de ello comprometer más recursos públicos y una mayor colaboración con el sector privado. Claro, ¿qué opinas de, así sí me gustaría saber algo así, ¿qué opinas de tanto apoyo social, de tantos programas sociales que en teoría buscan, bueno, yo sé que de entrada ayudan, ¿no?, a la gente que no tiene tantos recursos, pero ¿tú crees que es una forma eficaz de combatir la pobreza en este país o solo es replicarla al ayudar a esta gente dándole algo por no hacer nada? Mira, yo creo que para dimensionar de qué hablamos cuando tocamos el tema de pobreza en México, si hoy tú ves las líneas de pobreza en el campo, si tú tienes más de 30 pesos al día, ya superas las líneas de pobreza. Es decir, 30 pesos para hacer tus 3 comidas. Dios. Tu transporte, tu educación, tu vestido, o sea, todo. Es decir, quien está en la parte rural en situación de pobreza no tiene ni 30 pesos diarios. Ajá. Okay. Y en la ciudad pues es poco más de 40 pesos, pero el razonamiento es lo mismo. Es decir, la pobreza en México es realmente algo lacerante. El que consideremos que antes del COVID-19 teníamos 52 millones de personas en pobreza de la que se llama multidimensional, es decir, la que cuenta además acceso a servicios de salud, educativos, de servicios sociales. Okay. Pero más de 60 millones en pobreza por ingreso, es decir, que no tienen ni estos 30 o estos 40 pesos para hacer su vida diaria, pues sí, lo que nos está planteando es que la pobreza en México es un tema
urgente de responsabilidad social. Sin embargo, eso no implica que no tengamos que buscar la solución de fondo, y que es un poco el sentido de tu pregunta. La solución de fondo es el empleo. Al final del día, la única forma en que China, por ejemplo, acaba de decir dejamos la pobreza extrema es crecimiento económico con empleo. Empleo formal, empleo bien remunerado, y en ese sentido me parece que la gran falla que hemos tenido en México y que está presente y que los programas de atención social, de asistencialismo social no pueden resolver, es que el recurso público no alcanza a resarcir los errores de la política económica. Si no hay crecimiento, no va a haber dinero público que alcance, y entonces en ese sentido se puede pensar, se puede entender que se genere una red de protección social de corto plazo, pero que no se resuelve el problema subyacente, que es necesitamos generar empleo mejor pagado para todos los mexicanos. ¿Qué tipo de industria crees que sería necesaria en México? Alguna vez comentaba con un abogado, platicábamos de la generación de empleos y me dijo, pero ¿qué clase de empleos necesita México? O sea, me queda claro que aquí hay un mercado de posibilidades impresionante, pero ¿qué tipo de industria, en dónde tendría que invertir más el gobierno para generar buenos trabajos bien remunerados y que la gente pues pueda salir adelante? Mira, la cuestión aquí es el gobierno no genera el empleo, ¿no? El gobierno, en colaboración con el sector privado y con la sociedad en general, puede generar políticas públicas, política económica y condiciones para que se tengan generación de empleo formal mejor pagado. ¿Con esto a qué voy? Al final del día, cuando nosotros observamos esta cifra de 60 millones de personas en pobreza por ingreso, es más grande que todo Canadá, es más grande que todo España. Es decir, para dimensionar esto, lo que debemos considerar es que el tamaño de la pobreza en México sería un país que estaría entre los primeros 30 del mundo. Entonces, no hay un solo sector, no hay una sola región que pueda ser la solución a esta situación. Requerimos en realidad un programa amplio, un programa integral que combine pues todas las capacidades y todos los potenciales que tiene el país. Estoy hablando de desarrollo regional, de sectores como el industrial, que llega a más de 50 ramas de la economía, pero también de sectores de servicios. ¿Hacia dónde tendríamos que ir en general? Nuevas tecnologías, o sea, tenemos que apostar por las nuevas tecnologías y cómo eso puede mejorar las condiciones de la producción más tradicional, cómo podemos con ello mejorar el campo mexicano. Te pongo un ejemplo. Hoy en estos momentos ya se están probando a través de sistemas automatizados en drones que recogen las frutas de los árboles. Es decir, a lo que van hoy nuestros mexicanos a Estados Unidos, a la pizca que le llaman, Sí. en 5 años lo van a estar haciendo drones, lo van a estar haciendo robots. Es decir, al final del día lo que tenemos que apostar es cómo potenciar los sectores tradicionales con las nuevas tecnologías, aprovechar recursos como el turismo, las playas, etcétera, modernizarlos, pero sí necesitamos generar una cartera muy amplia de sectores estratégicos a los que potenciemos con nuevas estrategias tecnológicas, y detrás de todo esto está la educación. Detrás de todo esto está la inversión en infraestructura, porque es la única manera de lograr reactivar a todo un país. Claro. Y bueno, a modo de conclusión, José Luis, que bueno, de verdad, eres una persona brillante en todos estos temas, me pareces una persona muy, muy preparada y te agradezco muchísimo también pues el hecho de que estés aquí sentado. O sea, ¿tú crees que en algún momento México pueda ver la luz al final del túnel? ¿Crees que en algún momento podamos ser un país próspero? A mí me parece que sí. Al final del día la capacidad la tenemos, el potencial lo tenemos. El punto aquí va a ser en cómo alineamos todas esas capacidades y esas potencialidades. Yo coincido con el gobierno en el sentido de que la lucha contra la corrupción era necesaria, es necesaria. Claro. Pero también contra la falta de eficacia. Es decir, tú necesitas una administración pública que se haga responsable, que sea eficaz en la gestión de su trabajo, que obtenga resultados, pero además necesitas diálogo y necesitas tener objetivos muy claros en donde se entienda
que el gobierno solo no puede, necesita la participación del sector privado y necesitas también un sector privado más moderno que apueste también a lo que en algunos lugares se llama a la responsabilidad social empresarial, es decir, a cómo con la actividad empresarial se pueden generar mejores condiciones de bienestar. Entonces necesitamos esa visión para alinear los recursos que ya tenemos, el interés que hay de empresas y países extranjeros en México para, pues a fin de cuentas, utilizarlo como plataforma de sus exportaciones, y eso es parte de lo que me parece tendríamos que estar generando, es la construcción de una nueva agenda para el país para aprovechar estas capacidades. Claro. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por permitirme despejar muchas dudas, no solo mías, sino de mucha gente que yo creo que tiene esa inquietud de saber qué va a pasar con nuestro país. También ya vienen tiempos electorales, cada que son las elecciones, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos quién va a llegar al poder, no sabemos, independientemente en que no son las elecciones presidenciales, pero pues de alguna forma impacta, ¿no? Porque pues si tienen la mayoría en el Congreso local o federal, pues sabemos que ahí se toman muchas decisiones y hacen muchas políticas que ya sea para bien o para mal impactan en la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Efectivamente, al final del día México lo que requiere es esa colaboración público-privada para poder garantizar lo que yo creo que todos queremos, es mayor bienestar y pues de alguna forma equilibrios sociales que permitan desarrollarnos. Así es. Pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias por la plática, muchas gracias por mis libros. Al rato les presumo qué libros son. Muchas gracias y pues bueno, espero que sea la primera de muchas. Gracias por la invitación y será un placer. Muchas gracias.